Bienvenidos todos, muchas gracias por su presencia, esperando que el Señor prospere su palabra. Amén. Hemos titulado el mensaje, escucha, Dios aún tiene planes para ti. ¿Cuántos los creemos? Amén. Que Dios aún tiene planes para ti y para mí. Y si lo tiene para nosotros, entonces nosotros somos la iglesia Mi Ebenecer. Dios aún tiene planes para su iglesia Mi Ebenecer. Primera de Reyes, capítulo 19. Y es que vivimos en tiempos complejos. No sé si se han dado cuenta. En estos tiempos complejos resulta un poco difícil escuchar la voz de Dios. Como hemos cantado, pidiéndole al Señor que queremos escuchar su voz, queremos estar en su presencia, en medio de la alabanza. Si se han dado cuenta, hemos predicado en semanas pasadas acerca de las crisis en las calles, pero sobre todo en las calles de nuestro corazón, en la calle, el camino de nuestra relación con Dios. Si no estamos bien con Dios, pues va a ser muy difícil escuchar a Dios en esa calle, en esa crisis. También hemos predicado acerca del antídoto para la ansiedad, la depresión. Si estamos bajo esos síntomas, nos va a ser muy difícil escuchar la voz de Dios con ansiedad, con depresión. Y vimos algunas sugerencias que nos da la palabra de cómo superar esas crisis. Y por último predicamos acerca de la tristeza o la culpa, cómo lidiar con ella. Si estamos tristes o el sentimiento de culpa, también nos va a ser difícil escuchar la voz de Dios. De manera que el Señor nos ha ido preparando para lidiar con todos estos temas, a fin de que estemos listos para escuchar su palabra. Todas estas son algunas razones por las que a veces no podemos escuchar a Dios. Nos invade el temor, el miedo, la ansiedad, la depresión, la tristeza, la culpa. Y vamos a ver el caso de un profeta que necesitaba escuchar la voz de Dios, pero su temor y su depresión se lo impedían. Aunque él no lo supiera, a pesar de su depresión y de su temor, el Señor todavía tenía planes para Elías y tiene planes también para nosotros. Amén. Por eso repito el mensaje, escucha, Dios aún tiene planes para ti, iglesia. Vamos a leer el versículo 12 y 13 de ese capítulo 19 del primer libro de Reyes. Dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Señor, te alabamos y te bendecimos. Sí, Dios. Oh Señor, somos cristianos, creyentes, personas semejantes a Elías, sujetos a las mismas pasiones. Pero nos dice el apóstol Santiago que aún así él oró y no llovió por 3 años y medio. Y volvió a orar y llovió. Oh Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra. Aún en medio de los ruidos, oh Dios, de nuestras vidas, nuestros temores, nuestras depresiones, de los ruidos en las calles, de nuestro corazón, nuestra relación contigo, muchas veces del pecado, aún a veces en ignorancia. Te pedimos que tú nos limpies, nos laves más y más de nuestra maldad y nos ayudes a buscar tu rostro ahí en la tranquilidad. Temprano en la mañana te buscaremos, oh Señor, para escucharte. Que podamos tener ese tiempo a solas contigo. Oh Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros. Oh Señor, queremos que tu palabra se aplique a cada corazón aquí presente y de los que también lo pudieran escuchar posteriormente. Que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí vemos ya que Elías vuelve a escuchar la voz de Dios. Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, era un hombre de Dios, un varón de Dios. Pero el miedo y la depresión lo había dejado momentáneamente sordo, como para escuchar, para recibir los planes de Dios para su vida. De ahí que está huyendo. Muchas veces todo esto que hemos mencionado, si te impiden escuchar la voz de Dios, pues no vas a ver que Dios tiene planes todavía para ti. Que Dios quiere darte algo y tú no estás todavía escuchando para recibirlo.
de lo que Él quiere darte en estos momentos. Y en el capítulo 17, el versículo 1, si van unas hojas atrás, vemos que Él era un hombre de Dios. Dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Era un profeta que estaba siempre en la presencia de ¿quién? En la presencia de Jehová, Dios de Israel. Amén. Y en cuyo poder Él oraba y Dios obraba. Pero si vamos al capítulo 18, 1, dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Por su palabra, 3 años y medio no hubo lluvia, y después volvió a orar y hubo lluvia. Pero Santiago nos dice que el mismo Espíritu que obraba a través de Elías es el que hoy obra por medio de nosotros. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que mora en nosotros. Pero tenemos que buscar ese poder. Somos hombres semejantes a Elías. Tengamos fe como de un grano de mostaza y le damos a esos montes que se muevan y se moverán. Pero necesitamos escuchar la voz de Dios y ponernos en sus manos para obedecerle y hacer su voluntad. Si vamos ahí nuevamente al capítulo 18, al versículo 37 y 38, dice: respóndame, Jehová, respóndame, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. En medio de aquella contienda contra los falsos profetas de Baal, que danzaban, gritaban, se cortaban y clamaban a sus dioses, y Elías les decía: ¿qué le pasa a sus dioses que están dormidos? ¿Por qué no responden? Y entonces ahora le tocó el turno a Elías, pidiéndole que responda y consumiera aquel holocausto. Y entonces dice el 38: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. O sea que Dios obró. Él vio una vez más la mano poderosa de Dios en medio de su clamor. Dios responde a Elías y se derrotan a los profetas de Baal. Pero si estamos ahí nuevamente en el capítulo 19, vemos que después acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos estos falsos profetas. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Amenaza de muerte para Elías. Y entonces, ante este peligro, en el 19:3 que dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. O sea que salió huyendo. Y muchas veces sucede que en medio de las alturas, del triunfo y del éxito, pues a veces nos sumergimos en las profundidades de la desesperación. A veces obtenemos victorias en el Señor. Usted tiene victoria en su vida, tanto emocional, física, material y espiritual, y estás en la cumbre y de pronto viene nuevamente como que tenemos que volver a bajar al valle. Usted cae de pronto en algunos de estos sentimientos que hemos descrito, sentimientos negativos. Solo había pasado un día en que Dios había mandado fuego del cielo respondiendo a la oración de Elías. Y ahora Jezabel, con la anuencia del rey, su esposo, lo perseguía para matarlo. Y ya Elías no tenía fuerzas como para encararse a esta malvada reina y huyó. Es bien conocido por los psicólogos que la emoción humana es predecible. Cuando se experimenta una emoción intensa por mucho tiempo, el cuerpo se cansa y se cae en un decaimiento psicológico que hace deprimir al individuo. Cuando estamos por emociones fuertes, aunque sean positivas, aunque sean buenas, estamos recibiendo cosas y ahí es muy seguido, de pronto a veces viene como una caída. No en el sentido de una caída de pecar contra Dios, sino una caída desde el punto de vista emocional, que nos sentimos muchas veces desde el punto de vista psicológico hasta deprimidos. Es que Elías estaba perplejo, estaba confundido. ¿Cómo es posible que después de haber visto un milagro tan grande, la gente todavía rechazara
a Dios. ¿Cómo era posible después de haber fue una demostración entre quién es el Dios verdadero y quiénes son los falsos? El pueblo vio que Jehová es nuestro Dios, que nuestro Dios es el Dios verdadero. Y el pueblo debió, ante esa demostración de poder, abandonar los ídolos. Pero no lo hacían. Y aún esta mujer, en vez de convertirse, y su esposo, lo que hace es perseguirle, demandando su vida. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que esto ocurriera? Y entonces, al no entender cómo sucedía eso, hay que dejar los planes, son los planes de Dios. Somos solamente mayordomos y estamos en sus manos. Él iba a abandonar el ministerio, iba a dejarse morir, porque ¿cómo es posible? Los tiempos no son a veces nuestros tiempos, son los tiempos del Señor, y tenemos que confiar en Él, que Él todavía reina. ¿Es así? Amén. Dios reina. Amén. Dios está en control. No es Jezabel, no son los gobernantes, no son los reyes, no eres tú, no soy yo. Dios aún está en su trono, es un Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él está en control. Amén. Confiemos en Él. Y entonces el versículo 4 dice: quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Totalmente exhausto, Elías solo podría ver lo negativo de la vida. A veces en medio de la depresión, la tristeza, solo vemos lo negativo. Por eso yo predicaba ahí en Filipenses 4, que Dios nos manda a pensar en lo negativo o en lo positivo. En todo lo bueno, de buen nombre, en todo lo justo. En eso pensar. No pensar en las cosas malas. Y muchas veces ya se repitan, escuchen nuevamente el sermón, que muchas veces no llegan y nunca suceden. Decíamos que era un 8% muchas veces. Y ahí nos pasamos noches y noches en vela. Se quedó. Después dice que también se queda dormido, cansado del camino. Después a Elías y Moisés, Elías es honrado como uno de los que no ve muerte y pasa a la presencia del Señor. Y vemos ahí a Jesús en el monte de la transfiguración con Elías y Moisés a su lado, cuando Jesús sube con sus discípulos, Pedro, Jacob y Juan. Ese grupo, los demás se quedaron abajo, los demás discípulos. Lo estudiamos los jueves cuando hemos estudiado a cada apóstol de la Escritura. Los discípulos, ante esa experiencia maravillosa en el monte con Jesús, no querían después bajar, querían quedarse. Señor, ¿por qué no preparas aquí unas cabañitas, unas enramadas? Aquí nos quedamos, qué bien. No, a pesar de nuestros triunfos, de nuestros logros, cuando estamos en la cima espiritual, emocional, material, de prosperidad, tenemos que acordarnos que tenemos que bajar del monte, porque Dios nos dejó aquí para ser la sal y la luz de la tierra. Un mundo sin esperanza, un mundo en perdición, un mundo que le espera la muerte. Y a nosotros tenemos que bajar de esa espiritualidad, de ese sentimiento que queremos quedarnos ahí, a compartir las miserias humanas por las que también un día nosotros pasamos, y ser de bendición a otros, porque para eso nos dejó. Si no nos hubieras llevado cuando Él se fue. En la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, dice: Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Él ora por nosotros para que nosotros seamos esa sal y esa luz en medio de este mundo. Para eso nos ha dejado. Para eso después dice en Mateo 28, y hacer discípulos. Nos manda a ser discípulos, no creyentes, a discipular y después bautizar. ¿Pero para qué? Enseñándolo a guardar todas las cosas que yo he mandado, sabiendo que Él nos mandó su potestad y que Él está presente cada día con nosotros. Pero no es solo ser creyente, es discipular, es bautizar, y que los hermanos aprendan a guardar lo que dice aquí, a hacer lo que dice la Biblia. A eso es lo que nos manda a los pastores a enseñar a la congregación. Yo creo que los pastores también, cuando compartimos entre reunión de pastores, en mi experiencia personal, yo creo que todos pasamos una fracción de lo que sucedía a Elías. Estamos en una subida cada día. Comenzamos el lunes a estudiar, a buscar, a orar, a interceder por la iglesia, por los problemas, por las dificultades. Vamos subiendo hacia el monte, vamos subiendo el estudio, terminamos el estudio. Comenzamos con el sermón que ya veníamos pensando desde el lunes. Y ahí vamos, estamos ahora entregando todo lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Pero cuando salimos de aquí, hay como un cansancio de toda la semana. Y entonces hay que volver a bajar nuevamente de ese
encuentro con el Señor, después de dar lo que el Señor nos ha dado para el mensaje para ustedes, a volver a enfrentarnos a que tenemos una familia que sostener, a que toda la familia tenemos dificultades, hay retos, hay planes, pero tenemos una segunda familia ahora que es la iglesia. Ser iglesia es una familia y tengo que orar por ustedes tienen retos, ustedes tienen dificultades, todos tenemos cargas y todo eso se suma a la labor pastoral. Y entonces no podemos quedarnos aquí el domingo en medio de esta espiritualidad, alabanza. Hay que bajar a hacer la obra, y a los vecinos y a los que le hicimos la obra de la asociación repartiendo alimentos, y a los que estamos orando por ellos de diferentes lugares, más de 100 personas como compartíamos hoy. Así que entiendo a Elías, y usted también quizás lo entienda, porque todos queremos quedarnos en esa etapa, pero no, tenemos que bajar y ver las realidades. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tendremos aflicción, pero confiamos en Él, que nos ayuda a vencer. Elías ahora no está en condiciones de escuchar la voz de Dios. Quería morirse. No entendía cómo el pueblo no reaccionaba. A veces no entendemos. Los pastores, no vamos a poner la iglesia de Ebenezer en toda mi trayectoria, desde Cuba hasta aquí, lo que he compartido. Como un día puede haber un culto emocionante lleno y el otro día puede faltar la mitad de la iglesia. Como un día usted predica acerca de determinado tema, de consagración, de discipulado, de orar, de asistencia, de participar, de poner los dones, y que nadie reacciona, o muy pocos reaccionan. Uno quisiera que fuera diferente, pero el tiempo es del Señor. Quien obra a los creyentes no es uno, lo nuestro es predicar la palabra y esperar y confiar en Él. Pero Elías no entendía cómo es que aquel pueblo no reaccionaba. Y unas 140 veces aparece en la Biblia el término escuchar. Es importante escuchar. Es importante. Lo he predicado anteriormente también. Dios nos ha dado 2 oídos. Por eso usamos más la lengua. Prontos para hablar, tardos para escuchar. Y luego de escuchar y obedecer. Escuchar en la Biblia es más que oír. Porque podemos estar oyendo, pero no estamos escuchando. Es diferente. Porque te entró por aquí y salió por aquí. ¿No? Oíste un ruido y no. Oír, escuchar es más que eso. Es prestar atención para, como aquel ilustración que es muy apropiada. Ese del amo con su siervo, que solamente con los dedos podía ordenar todo el banquete. Así debemos estar atentos al Señor para hacer lo que Él quiera, con esa disposición, con esa premura, con esa urgencia de servirle, de adorarle, de bendecirle, de consagrarle. Ahora mi pregunta es, ¿está usted listo para escuchar la voz de Dios? ¿Ya Dios le está hablando? Con estos versículos que hemos leído, no hay nada que esté interrumpiendo ahora mismo que le impida a usted escuchar, porque Dios aún tiene planes para ti y para mí. Y en ocasiones es necesario callar para saber lo que el Señor nos dice. Buscar el silencio, buscarlo a Él en el silencio, como lo veíamos en el Salmo. Es necesario callar, porque los ruidos de este mundo nos aturden. No te permiten distinguir la voz de Dios. Los ruidos, ya sean ruidos reales. Si nos levantamos muy tarde para orar, aparecen los ruidos reales del vecindario, que a veces nos es difícil tener esa paz apacible en la cual escuchar la voz de Dios. Pero también muchas veces son ruidos internos, de mi opinión que quiero que prevalezca, de mi plan que quiero que prevalezca, de mi concepto de cómo deben hacerse las cosas, de mis miedos, de mis afanes, de mis ansiedades, de mis depresiones. Todo esto distorsiona escuchar la voz de Dios por medio de la palabra. Dios es soberano, diciendo verdad, Rey de Reyes. Él todavía puede hablar como quiera. No digo que pueda alguien escuchar una voz o tener alguien un sueño, pero es lo extraordinario, es lo excepcional. Prefiero 1000 veces que me hablen por la palabra. Dios hoy nos habla por la palabra. Y muchas veces nos cuesta trabajo venir a la palabra a escuchar a Dios. Queremos otras cosas, otras experiencias. Pero la forma por excelencia que Dios nos habla es por su palabra. Y cuando nos sentimos así, cansados, muchas veces la solución para nuestros problemas está en tomar un buen descanso, un merecido descanso. Y luego estaremos listos para escuchar. A veces el mismo ruido es nuestras ansiedades, nuestras afanes, que
trabajamos dobles trabajos, las cargas que tenemos, material. Hermano, tuvimos unas vacaciones. Descansemos también. Salga con su pareja, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Elías lo que necesitaba, y Dios lo conocía, Él es quien nos conoce nuestros cuerpos. A veces necesitamos un descanso, un buen alimento. Como hacer una buena comida de cada uno de nuestros países, bien rica. Restáurese de ese estado que se cuenta depresivo, de preocupación, que te está impidiendo escuchar la voz de Dios. Él había recorrido casi 270 kilómetros en esa primera parada, en ese desierto. Y a propósito dejó a su siervo allá y vino solo. Ya quería morirse. Él necesitaba una terapia física ya en ese estado intensiva. Y el Señor le provee ¿con qué? Con preciosos ángeles. Le provee los alimentos. Porque Dios todavía no había terminado con Elías. Hermano, no sé cómo tú te sientas. No sé por lo que habrás pasado por tantos años en la iglesia de Mi Benecer, en tu vida personal, cristiana, durante tantos años. Una cosa sé, si estás aquí es porque el Señor todavía no ha acabado contigo. Aún como te sientas cansado, que quizás piensas que no puedes más, Dios tiene planes todavía para ti. Porque Él tenía que aprender, si había caminado 270 kilómetros, ahora tiene que caminar 320 kilómetros más hacia el monte Oreb, donde el Señor iba otra vez a manifestarse y le iba otra vez a hablar. Hermano, tenemos que caminar. Muchas veces nos quedamos ya en lo que sé, en lo que conozco. ¿Cuántas veces usted lee la Biblia? Tengo de 95 a 20, 25 años. Yo siempre me propongo leer la Biblia una vez. Suponga que no leo una vez, la leo un año y medio. Pero tenemos que leer la Biblia aunque sea 20 veces en nuestras vidas. 30 veces. Hay que caminar en la Escritura para que Dios nos hable. Tenemos que caminar. A veces caminamos tanto en otras cosas y nos agotamos en nuestros problemas personales y familiares y de Cuba y de nuestros países. Tanto que caminamos y tenemos que hacer por ellos. Yo también los tengo. Pero lo que te digo es que primero tenemos que caminar aquí. Porque Dios a mí me promete que si camino aquí se va a ocupar de mis familiares en Cuba, de las enfermedades. Él te lo dice. Y yo espero que usted escuche y usted lo crea. Y descanse en esas promesas de que Dios suplirá todo lo que nos falta en Cristo Jesús y nos dará más abundantemente de lo que pedimos. Que buscamos primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Porque estamos siempre buscando las cosas añadidas antes de buscar a Dios. No tengo tiempo, tengo que trabajar, no tengo tiempo, tengo que buscar, no tengo tiempo, estoy enfermo, no tengo tiempo, tengo que ir al médico. ¿Y Dios cuándo? Cuando lo escuchamos, no lo podemos escuchar porque lo hacemos corriendo en medio de los ruidos de todo lo que estamos haciendo. Y no lo buscamos temprano en la mañana. Y es aquí donde se observa lo maravilloso de obedecer al Señor. Él estaba cansado, él no entendía, él se repuso de aquella depresión con un buen alimento. Y obedeció, se levantó y siguió caminando, aunque no entendiera. Es necesario obedecer, aunque no entendamos. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces actuamos por vista y no por fe. Ah, sí, pastor, aquel hermano lo hace, pero yo no puedo. ¿Cuánto me he encontrado yo en nuestra mayordomía, en nuestra consagración de asistencia? Todos tenemos los 24 horas. Y una hermana me decía, pastor, usted tiene 48. No, yo tengo las mismas 24 que tú. Tenemos que planificarnos. Todo está en la prioridad. Y cuando vemos nuestra prioridad en Él, Él nos ayuda a que el tiempo entonces se optimice más, se aproveche mejor con Él en primer lugar. Y Él obedeció. ¿No han escuchado ustedes que dice que cuando más tiempo pasamos con nuestro cónyuge, ya 35 años, más nos parecemos al cónyuge, más nos entendemos a veces hasta por un gesto? Pero entre más conocemos a Dios, más pensamos como Dios. Si eso ocurre entre la pareja, el ser humano, a veces ustedes con sus hijos, por eso que tenemos la mente de Cristo, como yo predicaba, tenemos el entendimiento que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo, para poder entender lo que Él quiere que hagamos, lo que tenemos que buscarlo, lo que tenemos que caminar con Él, lo que tenemos que escucharlo. Escucha, Dios aún tiene planes para ti. Elías ya llevaba casi 4 años imbuido en la voluntad de Dios, sus pensamientos, su vida estaba llena del poder de Dios. Por tanto, era normal que Elías, ahí en el versículo 10, si lo miran en el capítulo 19 y en el 14,
dice que él tenía celos de Jehová. Él entendía lo que Dios aborrece. Yo decía que arrepentimiento, usted puede entender que es pecado, pero si no llega al corazón y lo aborrece, no tiene celo por la santidad de Dios, eso no es arrepentimiento. Eso no, por eso que Judas no se arrepintió, tuvo remordimiento. Y después, para abandonarlo, como predicamos, usted sabe que el pecado es pecado, pero no juegue con él. No le pase la mano, es aborrécelo, porque Dios aborrece y te ama. Y déjelo. Y aquí tenemos a Elías con ese celo por aquel pueblo que no quería dejar el pecado. Dice el 10: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y en el 14 nuevamente casi que repite lo mismo. Él pensaba que estaba solo. Él veía que el pueblo no reaccionaba a unas señales del Monte Carmelo, del milagro de Dios, consumiendo el holocausto por medio del profeta. Hermano, el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. No todos crecemos al mismo nivel. No todos los cristianos estamos al mismo nivel de madurez espiritual. No todos estamos escuchando al mismo tiempo. Siempre va cristianos más maduros, otros más niños espirituales. Eso lo vimos ya cuando estudiamos la carta a los Corintios. Así que ponga su mirada en Cristo. Síguelo a Él, para que no se hunda en las tormentas de la vida y no ande mirando al que quizás no está creciendo. Oremos por Él, ayudémonos, démosle la mano y esperemos y tengamos fe. Pero usted, conságrese al Señor. Mira lo bueno, lo positivo. Busque más de Dios. El Señor le iba a dar una lección objetiva. El problema era que Elías, como usted y como yo, somos humanos. Y a veces perdemos la paciencia. Y Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Primero para el no creyente, como un día lo fue con nosotros, para que venga las tinieblas luz admirables en Cristo. Y también yo creo que hasta Él como Padre nuestro, ya como creyente, también es paciente, esperando no disciplinarnos. Pero, ¿por qué Elías huye? Porque él dijo: que mande fuego y destruya a esos no creyentes. Mira para allá el milagro que hicieron. Yo no entiendo, yo me tengo que ir. ¿Qué fue lo que pasó cuando leímos hoy en el culto de oración con Jonás? No entendía cómo Dios era tan misericordioso con Nínive, porque él sabía que si él predicaba, Dios lo podría usar, aunque él no lo creyera, como efectivamente lo usó, aún a regañadientes, después de que el pez lo expulsara, y predicó sin deseo. Dios usó la predicación y hubo arrepentimiento en toda la ciudad, porque Dios, y después estaba molesto por si la calabacera se consumió, y tú estás preocupado por la calabacera, y no estás preocupado por aquel pueblo que se iba a perder, donde habían tantos niños. Y a veces nos preocupamos por nimiedades, y a veces dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en la familia, cosas pequeñeces. No estamos mirando las grandes cosas terribles que están pasando allá afuera, de un mundo necesitado de Cristo, que anda sin Cristo, sin luz y sin esperanza. Y que Dios todavía está dando la oportunidad y te quiere usar a ti. Tú y yo somos el Cristo andante. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y nos entretenemos en tantas cosas y no estamos haciendo a lo que nos has dejado aquí como iglesia. El Señor le da una lección. Primero, causa una terrible tempestad tan fuerte que destroza las peñas, como leímos. Un gran terremoto y fuego. Pero ahora Dios no estaba en medio de ellos. Si bien estuvo ahí mismo en ese monte, cuando llega Elías al monte Horeb, ahí mismo se manifestó a través de estremecimiento y fuego con Moisés. Al mismo Elías se le había manifestado con fuego, consumiendo el holocausto. Pero ahora no. Dios es un Dios que se manifiesta de infinitas formas. Muchas veces no es repetitivo. Y lo que quiere es que camines con Él. Y no piensa que como fue ayer va a ser hoy. Camina con Él, camina. Y Él, si tú quieres y te dispones a escucharlo, podrás escuchar. Aunque a veces era omnipotente, usó esos métodos con Moisés, con Él mismo. Ahora lo hizo con un silbo apacible y delicado. En el versículo 12.
Necesitamos un encuentro con Dios en la quietud, en el silencio. Tenemos que venirle, buscarle en la quietud, en silencio nuestro devocional, es nuestra comunión con Él, de la lectura de la palabra. No venir con apuros. Si queremos que Dios obre, dediquemos los tiempos a la lectura de la palabra, al devocional, al ayuno, a la oración. Dediquemos los tiempos a caminar con Él. Mientras más tiempo estemos con Él, más pensaremos como piensa Él. Y así seremos instrumentos útiles en sus manos. Cuando vemos las noticias, nos sentimos tristes y agobiados por la responsabilidad que tenemos. ¿Usted se cree que está fuera de la responsabilidad de lo que está pasando de afuera? No estamos exentos. Un día el Señor nos pedirá cuenta, porque estamos dejándose a otros, a la política de los diferentes países. No estoy hablando de ningún país en particular, estoy hablando de la humanidad. Somos responsables porque sabemos que cuando conocemos a Cristo, estamos en paz para con Dios y para con los hombres. Y Dios nos ha dejado aquí para ser instrumentos de justicia en el poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo convenza de pecado, justicia y juicio. Entonces usted lleve la palabra, para que cuando esté obrando ya el Espíritu, usted sea el instrumento por la que la persona oiga y se arrepiente y se convierte en sus malos caminos. Pero la iglesia ha dado de cumplir su función, y cada día se retrae más, y cristianos se retraen más y se retraen más, para hacer una sal que no está sazonando, ni preservando, ni dando sabor. Si la sal la amontonamos aquí por mucha montaña que sea, si no sale se va poniendo húmeda, se va perdiendo sus cualidades. La iglesia se ha dedicado a alimentarse ella, a yo sentirme bien, a mi mejor música, a mi mejor show, a estar todos juntos. Qué bien me siento. ¿Y los demás afuera qué? Tenemos que ser saleros en cada mesa de cada familia allá afuera, candelabros llevando luz. ¿De qué vale la sal para que se quede aquí adentro? Mira, mejor que la echen allá afuera en el camino y que sea aplastada. No estamos cumpliendo el propósito de Dios si nos dejamos aquí, para aquí adentro nada más, para nosotros. Si queremos ser luz, ¿a alguien se le ocurre poner la lámpara aquí abajo o debajo de su cama? ¿Alguien? Eso es lo que hacemos. Queremos ser luz y nos escondemos en nuestras casas y no salimos un mundo necesitado de luz. Aunque la maldad parezca vencer, Dios está obrando. Está obrando en ti y en mí que estás escuchando ahora, en los fieles que le aman y le buscan. Y aún el Espíritu está obrando en aquellos que no le conocen, convenciendo de pecado, justicia y juicio. Hagamos nuestra parte de predicar que hay buenas noticias de salvación en Cristo. Aunque no lo veamos, el Señor siempre está obrando. Sin embargo, el Señor aún no había terminado con Elías en el versículo 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehús, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat. Así que todavía, después de esa experiencia, en el monte de Elías sigue. Te toca ungir a dos reyes y a quien será tu relevo como profeta. Tendría que seguir andando, así como Eliseo tuvo que ungir a Eliseo, a los reyes. ¿Y usted está listo para escuchar la voz de Dios? No hay nada que le interrumpa. Dios aún tiene planes para ti, pero quizás el plan que Dios tiene para ti, para hoy, la iglesia Mi Benecer, no es como hace 15 años atrás, no es como hace 5 años, no es como hace 10 años. Dios usa diferentes siervos, es como Dios quiera. Por eso dice aquí la poesía en el boletín, si quieren la pueden buscar. Vamos a leer. Dice: oír no es escuchar, mira y escucha cuidadosamente. El hombre susurró: Dios, háblame, y un pájaro cantó, pero el hombre no lo oyó. El hombre gritó: Dios, háblame, y el trueno rodó a través del cielo, pero el hombre no escuchó. El hombre miró alrededor y dijo: Dios, déjame verte, y una estrella brilló en el cielo, pero el hombre no lo notó. Y el hombre gritó: Dios, muéstrame un milagro, y nació un bebé, pero el hombre no se enteró. Así pues el hombre gritó desesperadamente: Dios, tócame y déjame sentir que estás aquí. Con lo cual Dios bajó y tocó al hombre,
Pero el hombre espantó a la mariposa y se fue. No te pierdas una bendición por no estar empaquetada en el modo en que tú piensas. Dios obra en diferentes maneras y quiere obrar hoy en nuestra iglesia también una diferente manera. Quizás como estaba acostumbrado. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Nuestra manera no es la única forma de hacer las cosas. La manera como tú piensas, como todos pensamos, no es la única forma. Hay muchas formas de hacerla. No era como Elías pensaba. Que ya acabé, entrego mi ministerio, terminé aquí. No, todavía te falta por caminar más. Y todavía te falta por ungir a 3 personas más. Quizás no nos demos cuenta que no somos la última Coca-Cola en el desierto. Ni nos corresponde hacer las cosas solos como jinetes solitarios. Nos llaman a congregarnos. Elías pensó, yo solo quedo. Yo soy el único profeta. Yo soy el único que Dios puede usar. Que cuando oré, hubo sequía. Y cuando oré, llovió. No, nadie es imprescindible en la obra del Señor. Nadie es imprescindible. Y Dios tiene todavía preparada a 7,000 personas. Nadie es imprescindible. Si tú te retraes de hacer la obra del Señor, Dios levantará más. Si tú no quieres escuchar, muchos más estarán escuchando. Porque Dios añade a la iglesia a los que han necesitado. No somos nosotros. Y la gloria es para Él. El Señor tenía 7,000 creyentes que eran fieles al Señor. Así también contamos en nuestra iglesia con hermanos con entusiasmo que responden y responderán al llamado del Señor, que quieren hacer la obra juntos como una familia. Ser iglesia es ser una familia. Creemos, si no todos, que muchos estaremos imbuidos en esto, porque es lo que la Biblia dice, que seamos, y damos gracias a Dios por ellos, que seamos una familia. En conclusión, el Señor, como Elías, nos envía a una nueva misión. Dios no ha terminado contigo. Dios no había terminado con Elías, a pesar de esos cientos de kilómetros recorridos. Uno para echarse a morir, unos cientos para echarse a morir, otros cientos para escuchar la voz de Dios. Y después volver a caminar a ungir a 2 reyes y a un profeta. Como no acabó, tenía una misión de ungir a esos 2 reyes y a un profeta. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Estás escuchando cuál es tu misión? ¿Estás listo para responder y obedecer? Todos tenemos una misión. Las ovejas son las que reproducen ovejas. El pastor cuida de las ovejas. Pero a veces en la iglesia pensamos que es el pastor quien tiene que reproducir. Y lo hacemos con mucho gusto. Que ese gran mandamiento es solo del pastor. De la gran comisión, perdón. El gran mandamiento, amar a Dios, nos corresponde a todos, amar al prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley de los profetas. Pero esa gran comisión, sabemos todo. No, porque los diferentes motivos, vamos a mencionar. Pero es de todo. Esa tarea de hacer discípulos, de ponernos en las manos del Señor, de obedecer. Necesitamos hacer silencio delante del Señor para escuchar su voz, pero también para escuchar las voces de los que claman. El Señor, cuando estaba con los discípulos, cuando escuchaba y veía las voces de los que claman, se estremecía en su interior, porque veía que estaban como ovejas sin pastor. Y nos dice a ti y a mí, oremos, porque las mías muchas y los obreros pocos. Y lo que sucede es que cuando oramos para eso, te levanta a ti y a mí. Cuando oramos por las mías, nos envía a nosotros. Oremos porque hay un clamor allá afuera de un mundo en perdición que no estamos escuchando. No estamos muy centrados en nosotros, que creemos que estamos bien y estamos conformes. Pero hay un clamor de almas perdidas, hundidas en la ansiedad, la soledad, una niñez, una juventud que se está educando fuera de los principios bíblicos para escuchar personas desesperadas, esclavizadas por las drogas. En un terremoto en México, en Puebla, me corrigen los hermanos, en septiembre del 17 ocurrieron 370 muertos, 6.011 heridos, y estaban removiendo los escombros para ver si encontraban a sobrevivientes. Pero cuando alguien pensaba que podía haber algún sobreviviente, se levantaban, ordenaban, levanten los letreros. Todo el mundo con el letrero, ¡silencio! Se hacía un silencio sepulcral para escuchar
el susurro de aquella víctima en su última agonía, quizás entre los escombros. Hacer silencio ante aquel susurro de muerte, si no se la escuchaba, era la única oportunidad para escuchar a esa persona pidiendo auxilio en medio de aquellos escombros. Hermano que me escucha o que me escuchará, si aún no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, Dios tiene planes de salvación para ti, que ahora clamas debajo de los escombros del pecado, sin paz, sin esperanza. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y removerá todos los escombros que ahora te ahogan en el miedo, la ansiedad y la depresión. Hermano de nuestra iglesia, hermano que nos escuche, que has creído en Cristo, puedes que estés cansado del camino como Elías, pero deja que el Señor te restaure, como lo hizo con Elías, porque el Señor aún tiene planes para ti y para mí. Que el Señor nos bendiga y seamos obedientes a escuchar al Señor.